¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El proyecto de Sala Cuna Universal en Chile, con avances en el 2026, busca garantizar el derecho a sala cuna para todas las madres y padres trabajadores, financiando esto por un fondo solidario con cotización del empleador. Esta iniciativa quedó al debe en la administración anterior por fallas en su implementación financiera. Vamos a conversar del tema de cuán importante es tener una sala cuna universal, o a lo mejor no, con María Luisa Salazar, directora de Pedagogía en Educación de Párvulos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias a ti por esta invitación. Feliz de estar acá y poder conversar sobre este tema que considero tan relevante. Oye, por supuesto que es relevante. María Luisa, cuéntame, bueno, tú eres experta en el tema. eh, eh, ¿Cuáles serían los... Yo supongo que has tenido ocasión de revisar el proyecto y de saber más o menos de qué se trata, qué es lo que se está proponiendo, porque el proyecto de Sala Cuna existe hace harto rato, no es proyecto, ya es ley. Pero tengo Mm. entendido que ahora eran algunas modificaciones que se le hacían a la ley que ya existía. ¿Cuáles son Ujú. estos puntos claves del proyecto? Sí, a ver, este proyecto creo que tiene puntos claves bien importantes a diferencia de lo que ya existía, efectivamente. Principalmente es un proyecto que busca ampliar este derecho de acceso a la sala cuna de hijos menores de 2 años, en el fondo, de trabajadores, principalmente no solo madres, sino que también incluye ahora a padres, ¿ya? Y esto apunta efectivamente a potenciar de alguna manera esta corresponsabilidad desde la paternidad, ¿verdad? Que es un punto clave. Por otro lado, también incluye a trabajadores independientes, cosa que antes no consideraba. Otro punto importante es que antes este era un derecho que apuntaba a aquellas personas que trabajaban en empresas que tenían un mínimo de 20 trabajadoras mujeres. ¿Ya? Hoy día eso no pasaría, sino que la idea es que puedan, independiente del número de mujeres o hombres en el fondo, el derecho existe igual. Y lo otro que creo que es importante, que tú lo mencionabas también, es el fondo. En el fondo, cómo se sostiene económicamente este proyecto. Y en el fondo esto es, habría un fondo de sala cuna que administra, que supervisa el Estado y que sale principalmente de las cotizaciones de parte de las empresas o el empleador. Serían como quizás los 3 puntos. Ahora, ¿qué otro punto clave y que veo fundamental en este nuevo proyecto, en el que está en palestra en el fondo, es que hoy día ya no es solamente un proyecto que nace para justificar un poco la inserción laboral de las mujeres, por ejemplo, o para asegurar la inserción laboral de las mujeres, sino que es un proyecto que pone el foco, y acá es donde le atribuyo mayor valor, en los temas educativos y pedagógicos. ¿En qué sentido? En que principalmente es un proyecto que hoy día se conversa entre distintos ministerios, entran en juego el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Educación, y no solamente desde el Ministerio del Trabajo. ¿Qué releva esto al entrar también el Ministerio de Educación y que es un punto esencial que le da valor en el fondo al nivel educativo? Que pone énfasis en que la sala cuna no es exclusivamente un espacio de guardería para cuidar el bienestar de los niños y que los profesionales, en el fondo, en este caso las mujeres anteriormente, pudieran trabajar tranquilamente, sino que es un espacio educativo, un espacio que en el fondo es la primera instancia, el primer nivel de la trayectoria educativa de los niños. Y creo que ese es el punto fundamental que debiera no perderse de foco en todo lo que incluye la discusión de la ley del proyecto de Sala Cuna. Oye, vamos ahora por parte. ¿Te parece? Vamos desglosando aquellos puntos que tú dijiste que eran los más importantes. Y partiste con el tema de la corresponsabilidad, con el que fuera tanto para papás como para mamás. Porque a veces podía ser a lo mejor que una mamá o no trabajara, fuera de casa, o sí tiene que trabajar obligadamente fuera de casa. Tiene que trabajar, estar en el fondo como empleado, eso sí. Ahora, lo importante es que pueden, entre padres, acordar quién va a tomar el beneficio.
también. O sea, en el caso que los dos sean empleadores, pueden entre ellos acordar quién va a tomar el beneficio. Y también lo aplica para trabajadores independientes. Eso también es importante. Si bien tienen sus Claro. cotizaciones al día, etcétera, están como regulados obviamente en el sistema, pero no necesariamente empleados en alguna empresa. Perfecto, pero por ejemplo, si hay una pareja en la que solo él trabaja o solo ella trabaja, podría optar a sala cuna a pesar de que el otro no esté trabajando. Sí, Ah, ya, sí. ya, Es un derecho en el fondo del trabajador, ya. Ah, optar a este perfecto. beneficio. Claro, y ahí eligen cuál tenga más mejores beneficios o no. Respecto del tema de las 20 mujeres, en su momento, yo me acuerdo hace ya miles de años, cuando partió esto, de las 20 mujeres, era una forma en la que las empresas de alguna manera podían un poco como elegir personas que estaban, mujeres que estaban como en edad fértil, como que siempre, incluso te preguntaban en algún momento en las entrevistas de trabajo si querían, si estabas pensando agrandar la familia, etcétera. Y si ya llevaban 19 mujeres, obviamente la 20 que fuera en edad fértil no quedaba. ¿Es eso a lo que se apunta el eliminarlo de las 20? Tal cual, o sea, en el fondo es para proteger, creo, de alguna manera, esta como inequidad que ocurría desde la contratación, ¿no es cierto? Y que efectivamente las mujeres no tengan un pero para poder ser contratadas. ¿Por qué? Principalmente porque el beneficio es lo que hablábamos, también se traspasa a padres. Por lo tanto, no es un beneficio exclusivamente de las mujeres, eso ya nos equipara en alguna línea, ¿no es cierto? Y lo otro es la cantidad, o sea, ya no es necesario que hayan 20, sino que puede haber una o pueden haber 50. ¿Por qué? Porque todas las empresas, independientes de la cantidad de mujeres que tengan, tienen que rendir en el fondo, a este fondo, el porcentaje correspondiente, si no me equivoco, es el 0,3%. Entonces, ya no solamente las empresas que cuentan con 20 mujeres tienen que dar el beneficio, sino que todas. Y desde ahí es que se construye este fondo común de sala cuna. Ahora, en algún momento, cuando estaban esto, y que todavía existe todavía, porque la ley la reforma, digamos, no ha salido, el proyecto nuevo, digamos, no ha salido, las 20 mujeres, no necesariamente, hay algunas empresas que tenían las propias salas cuna en el mismo lugar. ¿No es cierto? Entonces era súper fácil, tú llegabas un poco antes, depositabas a la guagua o al nene en la sala cuna y te ibas a trabajar. Pero hubo otras empresas en que decidieron contratar servicios más o menos cercanos, lo cual no era necesariamente lo de más fácil acceso, porque muchas mamás que daban pecho, por ejemplo, tenían el grave problema de tener que salir o que se los llevaran y por lo tanto tenías que tener a alguien que te llevara al bebé hasta tu oficina o tú desplazarte. ¿Eso también se estaría regulando o no? ¿Se regula de qué manera? En el fondo, acá, antiguamente, o bueno, actualmente, ¿verdad? Porque la ley no ha salido. En el fondo, es el empleador el que paga la sala cuna, ¿no es Claro, cierto? claro. El proyecto lo que apunta es que como va a estar este fondo que administra y supervisa en el mismo estado, en el fondo la mamá o el papá que postula a su hijo a una sala cuna, es el mismo estado o a partir de este fondo quien le paga a la sala cuna. O sea, ahí el empleador como que no hace de mediador. Por lo tanto, el padre o la madre postula a la sala cuna que Que no prefiera, que le convenga que por le cercanía, convenga. claro, Claro. etc. Ahora, ¿qué es importante? Que aquí las salas cunas que van a estar dentro de estas posibilidades, en el fondo tienen que contar con el reconocimiento oficial desde el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué nos habla eso? Que tampoco puede ser que vayan a centros educativos que no están regulados, que en el fondo no están formalizados, y nos da cuenta y nos asegura de alguna manera que este proyecto puede mantener una calidad educativa, ¿no es cierto? Porque son establecimientos que efectivamente cuentan con el reconocimiento oficial. Por lo tanto, yo por ahora, en este caso, desde el lado de lo que me importa, de que el aprendizaje de los niños, y entendiendo que la sala cuna no es una guardería, pasa
pedagógico, velamos porque esos niños efectivamente puedan ir a un lugar donde van a estar desarrollándose y aprendiendo en calidad, ¿ya? Entonces eso también es súper importante de tenerlo en consideración. Claro que sí, es destacable en realidad porque uno se encuentra de repente con guarderías informales, ¿no? Con a lo mejor una vecina que se hace un sueldo cuidando 3, 4, 5 niños en su propia casa o departamento y que no están adecuados ni tampoco ella es la persona más idónea de repente para cuidar más de un bebé, ¿no? Cuidar y educar, si hablamos de educar, Sí, sí. claramente hay diferencias cuando hay, Por en el fondo, supuesto. un profesional a No, cargo, por ¿no es cierto? supuesto que sí. Oye, me gustaría que ahondaras en el tema de las personas independientes, porque ahí habría que ver también, siempre quedaron como excluidas, ¿no? No tenían, porque no tienen un empleador, son sus propios empleadores, a lo mejor, no sé, tienen un emprendimiento. ¿Cómo harían para participar de este beneficio? En la medida en que el trabajador independiente esté cumpliendo como en norma y todo en regla, lo que implica emplearse, independiente que sea una empresa propia, por ejemplo, igual si es que paga sus cotizaciones, etcétera, desde ahí sale este porcentaje, este monto. Ya, Por ya. lo tanto, en la medida en que sea todo regulado, no hay problema de si es que tiene un empleador que es una empresa grande o el mismo que tiene una pyme o en el fondo es un emprendimiento, etcétera. Así que no, en ese sentido. Pero como es empleado y empleador a la vez, en el caso, por ejemplo, de un emprendedor, tendría que aportar ese 0, algo por ciento del que tú hablabas recién, ¿no? Sí, entiendo que sí, ahí Ya, habría que ver, obviamente, el porcentaje del mismo y ahí ya. se aplica el monto independiente de la cantidad de personas que hay. Así Oye, que, me voy a ir a hilar más fino todavía. ¿Qué a ver, pasa? ¿Qué pasa con un bebé que no tiene papá o no tiene mamá y está a cargo, por ejemplo, de una abuela, un abuelo, un tío? ¿Qué pasaría en esos casos? ahí buena pregunta. ¿Estará pensada ese resquicio? Mira, en lo que he podido leer hasta ahora, yo creo que sí, que es que en el fondo cuando hay algo, una figura legal de Ujú. cuidador, claramente pasa a ser el cuidador de esa guagua y en el fondo podría también entrar en la ley. Principalmente se habla siempre de madre-padre, Claro. pero entendiendo que hay una figura legal de un cuidador, entendiendo que puede ser una persona que no tiene una madre o una padre, está al cuidado de un abuelo, por ejemplo, Ujú. la lógica y ahí tendría que definirlo, pero me hace entender que sí, que podría aplicar de todas maneras. Perfecto. Oye, bueno, tú no eres abogado, así que no me No, puedes responder seguramente por el tema por el lado de la tramitación, de dónde va, en qué parte va, que el debate que volvió para atrás, pero tengo entendido como que en segundo trámite ya y se echó para atrás por un tema de la implementación financiera. sí. Pero sí tú me puedes decir, y en eso eres experta, en el tema por qué es importante que exista Ujú. una sala cuna universal, por qué es más allá todavía, por qué es importante que los niños, que cualquier bebé tenga acceso a una sala cuna y no a una guardería, como me has dicho varias veces. A ver, principalmente yo creo que releva lo que te decía inicialmente y reitero en esto, o sea, releva este nivel como un nivel educativo y como la primera instancia de formación de un niño, ¿no es cierto? Que es de los 0 a los 2 años. Es una etapa clave en el desarrollo de los niños. Entre los 0 y los 2 años hay una cantidad también de sinapsis cerebral, de aprendizaje de los niños, que es fundamental también para sentar las bases del desarrollo y el aprendizaje que vienen posteriormente. A nivel lo hablamos, de socioemocional, a nivel cognitivo, etcétera, o sea, ambiente como bien integral. Por otro lado, creo que en el fondo el que haya una sala cuna universal, de todas maneras nos ayuda a disminuir la brecha y a ampliar en el fondo como una oportunidad más equitativa a nivel social, ¿no es cierto? O sea, en la medida que los niños o guaguas entre los 0 y los 2 años tengan la posibilidad de acceder a una educación desde su primera infancia, obviamente nos permite de alguna forma ir estableciendo ciertos parámetros también socialmente, o sea, como
nuestra sociedad quiere estos beneficios, estos derechos, y que no solamente queda en función de aquellos que puedan pagarlo, sino que efectivamente es un derecho universal. Y obviamente, bueno, en relación también a lo que sale esto de la corresponsabilidad, ¿ya? Perdón, efectivamente nos da cuenta de que también estamos avanzando socialmente, o sea que ya la cultura y el cuidado de un niño no recae únicamente en su madre, sino que también es algo que tiene relación familiar. Creo que diría que son como los principales elementos. Oye, y respecto de los pagos, hemos dicho, claro, es gratuidad, pero ¿es gratuidad en cuanto a qué? ¿En cuanto a matrícula? ¿En cuanto también a la mensualidad completa? ¿O incluiría la alimentación? ¿Eso se dice algo en el proyecto? Es la mensualidad, o sea que eso se mantiene en el sentido de lo que ocurre hoy, Ya. cuando las mismas empresas dan este beneficio a sus trabajadoras hoy en día, efectivamente el pago es el pago de la sala cuna. Y eso es lo que incluye todo, ¿ya? Así que sí, es matrícula y es mensualidad. Y ahí hay obviamente distintos tipos de sala cuna, y unos que mantienen en el fondo la alimentación, otros que no, y ahí también obviamente está este derecho de los padres de poder optar en la medida que cuenten con este reconocimiento y que sean salas cunas que están como insertas en este proyecto. Oye, otra cosa, ¿tú sabes si se especifica o a lo mejor eso formaría parte de la normativa posterior, la participación de jardines privados o solo los que reciben aportes del Estado, como los Junji, como los Integra? Principalmente Junji, pero aquí hay un tema que va de la mano con la ley que se aprobó recientemente de la modernización de educación parvularia. Que esta ley también aplicaba a que en el fondo se puedan reconocer establecimientos que no vengan únicamente de Junji, sino que también otro establecimiento. Entonces, al aplicar eso y al ser que sean jardines, o sea, perdón, salacunas que tengan este reconocimiento, podrían entrar también algunos particulares en la medida en que cumplan, obviamente, con los requisitos que requiere la ley. Porque, a ver, hoy día tengo entendido que jardines Junji y cunas Junji no dan abasto. Hay muy pocas en realidad. En realidad uno tiende a preferirlos, la persona tiende a preferirlos porque tienen un tema de la alimentación, tienen un tema de mayor seriedad, digamos, con respecto de la educación que se les pueda dar a los chiquititos. Igual lo mismo pasa con los Integra, pero no dan abasto. Hay dos o tres y hay algunas comunas que tienen muy pocas. No dan abasto y en el fondo por eso también este proyecto habla de una implementación gradual, ¿ya? Ahí habría que quizás detenerse a comprender muy bien, y quizás algo que a lo mejor le falta al proyecto decir, bueno, ¿en qué va a consistir esta graduación, ¿no es cierto? Pero sí implica como un derecho que va a ir siendo progresivamente abriéndose. ¿Por qué? Porque se necesita, obviamente, al ser un derecho universal, van a ser más los niños que van a necesitar de ir a una sala cuna, por lo tanto también se requiere de dotar de infraestructura, de quizás más salas cunas, de formar y capacitar en el fondo a los equipos idóneos, y de tener a los jardines o salas cunas que cuentan con este reconocimiento, por lo tanto mantener como la infraestructura, por así decirlo, que se requiere para cubrir la totalidad. Y por eso se dice que es como un proyecto más de implementación progresivo en ese sentido. Ahora, también por esta misma ley que te mencionaba recién de la modernización de la educación parvularia, uno de los elementos que se hace importante es que se crean sistemas como para identificar los registros, ¿ya? Cuántos niños efectivamente hay, cuántos niños efectivamente se matriculan, cuántos jardines, de qué dependencias, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Que habían muchos niños que estaban matriculados en 2 jardines infantiles o en 2 salas cunas. Y como no había un control de datos importante y una sistematización de datos, efectivamente el número alarmaba y decía, bueno, son más niños y faltan jardines. Una vez que se pueda ordenar esto, obviamente eso disminuye y también permite
poder hacer análisis más fidedigno y decir, bueno, efectivamente, te invento, en la comuna X de Arica faltan jardines infantiles, pero ver efectivamente dónde están esas ausencias y qué es lo que hay que hacer para poder dotar y poder cumplir con la cobertura y también, obviamente, manteniendo la calidad educativa, que es lo que se requiere. O sea que sí o sí habría que incluir, ya sea para hacer el catastro que dices tú de ahora, habría que incluir sí o sí al sector privado, porque por otra parte, hace muy poco leía un artículo, una noticia en la que decía que la baja natalidad y el hecho de que, por ejemplo, bueno, la pandemia ya pasó hace rato, pero muchas mamás empezaron a trabajar en sus casas y por lo tanto no llevaron a los niños a los jardines infantiles. Y lo otro es que los jardines infantiles privados son excesivamente caros, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas en contra y la mamá al final prefiere dejarlo en su casa y tener una carga doble o triple de trabajo por el cuidado y educación de los niños, que no siempre están, ellas están preparadas, ¿no? Para hacer ese tipo de educación, de mantenerlo. Yo creo que efectivamente tocas dos puntos que son importantes y que afectan hoy en día al nivel de educación parvularia. Efectivamente, bueno, la pandemia lo vimos y tuvo una repercusión importante que creo que ya este último tiempo ha ido repuntando. Este último año, si no me equivoco, hubo una asistencia, un porcentaje mayor, o sea, ha ido como en incremento, pero efectivamente el tema de la natalidad es un punto. Y se han visto quizás colegios que han cerrado cupos, ¿no es cierto?, porque no necesitan más, hay jardines que también tienen que estar ahí como haciendo malabares para ver cómo cubrir, etcétera. Es algo a nivel, yo no diría solo nacional, sino que a nivel mundial, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ahora, yo creo que con lo que tú mencionas, que hay muchas mamás o papás que prefieren dejar a sus niños en la casa. Principalmente, bueno, puede ser por comodidad del trabajo, que se hacen teletrabajo, etcétera. Puede ser que tú dices, bueno, hay jardines que son caros, pero ¿dónde está el foco? Y acá es lo principal. O sea, si es que entendemos, y aquí quiero hilar un poco más profundo en el fondo, si es que entendemos la visión de una sala cuna como efectivamente una guardería, claramente yo voy a decir, lo dejo en la casa. ¿Por qué? Porque me sale más barato, porque es más cómodo, porque ¿cuál es el sentido? Ahora, si efectivamente somos capaces de ver como sociedad la importancia que tiene este nivel educativo y la necesidad que tiene un niño entre los 0 y los 2 años de asistir a una sala cuna, bueno, ya no va a ser solo una decisión de decir lo dejo en la casa o lo mando a la sala cuna, sino que, bueno, ¿a qué sala cuna lo mando? ¿O cómo me organizo para llevarlo? ¿O quién va a ser el que va a tomar el derecho? ¿El papá, la mamá o el cuidador? O sea, en el fondo, la discusión ya eleva un poco como en ese sentido porque cambia el foco. Y en ese sentido creo que tenemos a nivel social un debe importante de efectivamente considerar esto como nivel educativo. O sea, no es solamente que vayan a estar cuidados, sino que están también desarrollándose y aprendiendo. De la mejor manera. Oye, sí, porque hasta hace muy poco había varios pediatras que decían incluso más vale tener a la guagua en su casa con una nana analfabeta que mandarlos a las salas cuna. Eso era hasta hace muy poco. Los pediatras te decían eso, ¿no? La cosa ha ido variando. No es abandonar a los chicos ahí, no es ir, como yo dije al principio, y mal dije al principio, ir a depositarlos en algún lugar, ¿no? Es como onda, me desentiendo por estas 4 horas, 8 horas o lo que sea. Sino que la importancia que tú dices de el desarrollo neuronal en general, ¿no? Y también de movimiento. Y ahí otra pregunta. Dicen que de repente los niños no necesariamente no necesitan socializar. ¿Están así? Yo ahí no concuerdo, o sea, ¿Ya? somos seres sociales, el ser humano es un ser que aprende con otro y aprende de otro, o sea, desde la imitación, desde el contacto incluso con una mamá, eso ya es algo de sociabilizar.
No significa que tengamos que estar todo el tiempo en los niños con grupos y como en el fondo llevándolo como una caricatura, pero en el fondo lo que pasa en una sala cuna, hay momentos de todo tipo, hay momentos en que pueden interactuar entre ellos, hay momentos en que interactúan con un adulto que sabe lo que está haciendo en el fondo de qué es lo que está movilizando en el desarrollo, y también hay muchos espacios que el niño está trabajando de manera más independiente. Ahora, por la edad, si lo llevamos como a etapas del desarrollo, efectivamente un niño entre los 0 y los 2 años no va a estar trabajando ni aprendiendo realmente como con otro, sino que trabaja junto al otro, ¿no es cierto? Van estando en el mismo espacio, pero también es así como van aprendiendo cómo se conmueve, cómo se comporta la sociedad, qué acciones yo puedo hacer, qué repercusiones tiene, o sea, también se van desarrollando, obviamente, aspectos sociales y socioemocionales también, en ese sentido. Entonces yo diría Perfecto. que sí, que es importante. Qué bueno haber tenido tu visión, María Luisa, porque en general se ha visto el tema que, bueno, el proyecto que se echó para atrás, no es que se haya echado para atrás, pero se detuvo porque hay varias indicaciones que van a hacer no solamente la comisión, sino que hasta el 30 de marzo tienen plazo para presentar indicaciones, pero sobre todo no estaba claro cómo se iba a financiar, ¿no? Y por eso se postergó un poquito. Qué bueno haber tenido la visión de una educadora de la importancia que es de tener salas cuna universal. Muchas gracias, María Luisa, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, un gusto, me encantó la conversación y feliz de aportar en lo que se pueda. Yo creo que este es un proyecto que efectivamente puede tener muchas discusiones de distintas índoles, pero sin embargo la invitación que puedo hacer es no perder el foco de lo importante desde el aprendizaje y el desarrollo de los niños en este caso. Así que desde ahí feliz de aportar. Así que gracias a ti por la invitación. Le damos las gracias a María Luisa Salazar. Ella es directora de Pedagogía en Educación de Párvulos de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros conversando de este proyecto de Sala Cuna Universal, que vamos a ver cómo sigue su tramitación ahora con el nuevo gobierno. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.